yo espero que en este corto periodo de tiempo podamos tener con claridad lo que puede ser el enfoque clínico del paciente con dislipidemia en lo que ustedes se enfrentan día a día. ¿Qué es importante tener presente? Que desafortunadamente el manejo inapropiado de medios de comunicación está llevando a que el factor cardiovascular más importante, que es la dislipidemia, y donde la primera manifestación de una enfermedad coronaria puede ser la muerte súbita, nosotros estemos enfrentando el empirismo y el efecto nocebo con muy poca agresividad en el proceso de educación de los pacientes. Esto indiscutiblemente se traslada en una mayor mortalidad de nuestros pacientes. Como pueden ustedes ver la magnitud y la importancia que tiene el problema, vemos que en los Estados Unidos ocurren 875.000 muertes por año por enfermedad cardiovascular, lo que se traduce aproximadamente en 41 muertes por hora, 19 millones de muertos en el mundo en el 2020, 4,5 millones de muertes por hipercolesterolemia en el 2020 en los Estados Unidos, 4,5 millones de muertes por hipercolesterolemia en el 2020 en los Estados Unidos, y la inercia terapéutica de nosotros, que lo iremos viendo, qué pacientes realmente debemos intervenir y cuáles no. En esto que hablábamos de evitar la inercia, recuerden, la dislipidemia se refiere a un trastorno de las lipoproteínas y su composición. La dislipidemia es un factor de riesgo no solo para enfermedad cardiovascular, es decir, no nos podemos centrar que el problema radica en infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Es parte del mismo problema que vivimos con diabetes. Nos centrábamos a buscar a diabetes con un perfil glucocéntrico, con un perfil de hemoglobina glicada, y es cuando aparecen inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1 y nos muestran, más allá del control glicémico, vamos a ser capaces de disminuir las complicaciones macrovasculares. Los costos, se me fue. De todas maneras, ¿cómo lo devuelvo aquí, por favor? Que no. Ahí, listo, gracias. Vemos que los costos anuales se espera que se tripliquen entre el 2010 y el 2030, y que la enfermedad coronaria prematura es un trastorno genético en el que también influyen trastornos de lipoproteínas. Tengan presente, cuando ustedes pidan un perfil lipídico y ese LDL de entrada sea mayor o igual a 190, aumenta la posibilidad de que estemos con una base genética de base. Antes creíamos que la hipercolesterolemia familiar heterocigota era una excentricidad. Hoy sabemos que es aproximadamente 1 por cada 400 recién nacidos. Entonces hay que tenerla presente como tal. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es resultado del trastorno en el metabolismo de las lipoproteínas, pero influye la dieta rica en grasas, la obesidad y el sedentarismo. Otro mensaje clave para tener presente: eduquemos en cambios en el estilo de vida, pero el 80% de la producción del colesterol y el 80% del colesterol plasmático es de origen hepático, el 20% proviene de la dieta. Entonces, de acuerdo a la fenotipificación que ustedes hagan de su enfermo, van a mirar qué tanto deben influir y motivar cada uno de los factores a intervenir. Y realmente la obesidad es un problema grave. ¿Qué estamos viendo? Antes, hace 30 años, nos decían que el diagnóstico de diabetes mellitus se centraba en una glicemia en ayunas mayor de 140 y dividían la diabetes en tipo 1 en menores de 40 años y tipo 2 en mayores de 40, lo que cambió radicalmente. Hoy, con el problema de obesidad, vemos una importancia de obesidad en adolescentes y de diabetes tipo 2 en adolescentes. Si ustedes en cada una de sus regiones donde trabajan y quienes tienen importancia para influir en los procesos de educación pública, no se hace una educación clara en restaurantes escolares y una dieta saludable desde la primera infancia, y nuestros restaurantes escolares los siguen dando a dedo los políticos y los manejan las niñas del servicio del político de turno, pues obviamente cambiar la tradición y cambiar el impacto que podemos tener en la edad adulta va a ser muy difícil, porque cambiar
los hábitos de alimentación en un adulto se vuelve casi un imposible. Y miren que el problema de obesidad, en el 2010, 40 millones de niños con sobrepeso en el mundo. La asociación clara de obesidad y cáncer con cáncer de colon, cáncer de mama, endometrio, riñón y esófago. Que vemos que con relación al cáncer, el 35% de los cánceres tienen asociación con la dieta, 30% con tabaquismo, 18% con infecciones, 7% con radiación y 10% con factores genéticos. Y es considerada realmente como la epidemia del siglo XXI. En Colombia, la prevalencia de sobrepeso entre 18 y 64 años es del 32%, sin diferencia de género, pero es 2-1, mayor en mujeres que en hombres. Esta parte sí que es importante. La verdadera violencia de género para las mujeres radicó en el estudio WHI, mal diseñado y mal interpretado inicialmente, cuando se castigaba a esas mujeres en menopausia o en transición menopáusica bajo el estigma de no recibir terapia de reemplazo hormonal por la asociación con cáncer. Hoy sabemos que si la mujer no tiene útero y en esa transición de menopausia empezamos los estrógenos tempranamente, protegemos el endotelio. Al proteger el endotelio evitamos los procesos de aterosclerosis acelerada en la mujer en menopausia y disminuimos el riesgo cardiovascular, que aquella mujer que no recibe un adecuado tratamiento hormonal en la menopausia, excepto que tuviese una contraindicación absoluta, iguala o supera al hombre en el riesgo cardiovascular. El cáncer de mama es importante, pero la mujer en menopausia se muere más de enfermedad coronaria que de cáncer de mama. Si tenemos dos grupos de mujeres, una que recibe terapia hormonal y otra no, con la indicación adecuada y a las dos les da cáncer de mama, los subanálisis del WHI nos muestran que le va mejor en el tratamiento a la que la venía recibiendo que a la que no la recibía. Que el subgrupo de mujeres que no tienen útero y reciben oportunamente la terapia hormonal con estrógeno solo sin progestágeno, tiene menos riesgo de complicaciones cardiovasculares y no tiene mayor riesgo de cáncer de mama. Sabemos, y que tener diabetes no es una contraindicación para recibir terapia hormonal, que si tiene enfermedad cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, que si tiene es fumadora pesada, pues no le vamos a dar terapia hormonal. Pero que ustedes no pueden castigar para proteger el endotelio en ese proceso de transición menopáusica a la mujer que deba recibir la terapia hormonal. Y a partir de los 80, a partir de la década de 80, se duplicó el problema de obesidad en el mundo. Cada una de las diapositivas tiene adecuadamente en su parte inferior izquierda el soporte bibliográfico para que ustedes puedan revisar y tener el sustento en un momento dado para la toma de decisiones. Entender cuál es la función del colesterol y los triglicéridos. El colesterol es clave como estructura de las membranas celulares, de la síntesis de hormonas tiroideas y de la formación de ácidos biliares. Los triglicéridos van a ser claves en el almacenamiento de la energía y en el uso de la energía. Es decir, tanto el colesterol como los triglicéridos se incorporarán en las lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de alta densidad. ¿Qué nos va a reflejar a nosotros cuando hablamos de una partícula madura de lipoproteína? Primero, los kilomicrones es la más grande y su proteína estructural es la ApoB48. Los kilomicrones, por su tamaño y su estructura, no son factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular ni para infarto agudo del miocardio, pero lo serán muy importante para el riesgo de pancreatitis. En segundo lugar, las lipoproteínas de muy baja densidad, el 80% de su núcleo son triglicéridos, va a ser sintetizada en el hígado, entrega triglicéridos a la periferia y es el precursor de las lipoproteínas de densidad intermedia y de baja densidad. Su principal proteína estructural es la ApoB100. Nosotros vemos aquí que cobra papel importante para que vamos llevando mensajes clave. Sigue y seguirá siendo clave la meta del colesterol LDL como primera opción. Por eso nosotros seguimos viendo como meta fundamental el uso de las estatinas para disminuir primero el LDL, el cambio en el estilo de vida y utilizando la estatina, el cambio en el estilo de vida, donde quedan los triglicéridos para posteriormente atacar el riesgo residual.
Una de las cosas que se ha planteado tradicionalmente es que el triglicérido no es factor de riesgo cardiovascular. Los triglicéridos sí son factor de riesgo cardiovascular, pero su principal problema no es el triglicérido como tal, sino las lipoproteínas ricas en triglicéridos que tienen ésteres de colesterol, y esos ésteres de colesterol hay que modificarlos para modificar el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es el triglicérido? Es un espectador inocente, nos está mostrando realmente y nosotros debemos determinar qué es lo que debemos atacar. En tercer lugar, vemos las lipoproteínas de densidad intermedia, que son remanentes de las de muy baja densidad, luego de que es hidrolizada por la lipoproteína lipasa. Su núcleo, 50% son triglicéridos y 50% son ésteres de colesterol. El 50% es depurado por el hígado y el otro 50% va a las LDL. Entonces, vamos mirando cómo al ir atacando y al ir modificando ese perfil lipídico, también va quedando un riesgo residual, que es lo que se llama el paciente que tiene la dislipidemia aterogénica, como ocurre en el diabético, en el cual tiene LDL altas, lipoproteínas de densidad intermedia altamente aterogénicas elevadas, triglicéridos altos y HDL baja. Nosotros debemos buscar llevar el LDL a metas y simultáneamente ver cómo podemos intervenir posteriormente ese perfil aterogénico. Cuando nosotros analizamos esto, entonces en cuarto lugar vemos que la LDL, ¿de dónde es resultado? Del procesamiento hepático de las de muy baja densidad con un núcleo rico en ésteres de colesterol, y papel clave en producir daño del endotelio, oxidación del endotelio y desarrollo de la placa aterosclerótica. Con las HDL hay controversia hoy en día realmente. Se ha dicho, entre más alta, menos riesgo. Lo que pasa es que hay diferentes subfracciones de HDL, y al haber diferentes subfracciones, lo que se ha tratado de intervenir terapéuticamente con el uso de fármacos como los inhibidores de la colesterol éster transfer, que elevaban los niveles de HDL hasta niveles mayores de 120% y no se traducía en una disminución del riesgo cardiovascular. Lo que nosotros tenemos que trabajar es indiscutiblemente en seguir modificando estilo de vida, disminuir obesidad, alcanzar un índice de masa corporal adecuado y hacer ejercicio para que el organismo produzca HDL, subfracción protectora, porque la intervención terapéutica nadie garantiza cuál es la subfracción que se eleva y que se traduzca en disminución del riesgo cardiovascular. Entonces, triglicéridos y HDL se comportan como espectador inocente. Más que modificar como tal el nivel de ellos, es modificar el riesgo de su composición. ¿Cuáles son esos pasos fisiológicos clave de las lipoproteínas de muy baja densidad a las de baja densidad? Primero se ensambla la lipoproteína de muy baja densidad, posteriormente es hidrolizada por la lipoproteína lipasa, tercero se da el catabolismo de ellas y por cuarto el catabolismo de la LDL. Cualquier alteración en estos pasos, ya sea por factores ambientales o genéticos, va a traducirse en un riesgo cardiovascular para el paciente. ¿Dónde se encuentran esos puntos alterados? Siempre valoremos factores externos, sobre todo en lo que tiene que ver con las de muy baja densidad, y por eso valorar el consumo alto de carbohidratos, de alcohol, la obesidad, la resistencia a la insulina, síndrome nefrótico, dislipidemia familiar combinada. Estamos viendo cómo estúpidamente se piden una cantidad de marcadores que no tienen importancia a la hora de valorarlos. Si ustedes quieren valorar resistencia a la insulina, examinen a sus pacientes, miren si tiene acantosis nigrans, miren si tiene obesidad abdominal, miren si tienen hallazgos externos, pero pedir insulinemia y curvas de insulinemia, pedir leptina y pedir grelina es un esnovismo que le genera costos a sus pacientes. Y yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes con una grelina elevada? ¿Qué hacen ustedes con una leptina elevada? Pero si tienen un colesterol no HDL elevado, tienen mucho por hacer por el paciente, pero no en una situación bien delicada desde el punto de vista económico en un país, pedir homocisteína, pedir grelina, pedir leptina, pedir resistencia a la insulina, curva de insulina, cortisol plasmático en ayunas, y ya no falta el que lo pide por la noche también. Por Dios, un cortisol plasmático en ayunas no sirve para nada. Si usted sospecha un Cushing,
pida cortisol en saliva o pida cortisoluria. Si usted tiene sospecha de una insuficiencia suprarrenal, haga una prueba de estimulación con ACTH, pero no se dejen meter el dedo a la boca de cosas esnovistas que no sirven para nada y que lo que generan es enredo mental y gasto a los pacientes. Segundo, si hay alteración a nivel de la lipoproteína lipasa, valor en obesidad, resistencia a la insulina, kilomicronemia familiar o hipertrigliceridemia, o alteraciones en las lipoproteínas de la ApoB, y sigan valorando con cuidado que no se encuentren que el paciente tiene un hipotiroidismo. Recuerden que uno no trata exámenes de laboratorio. Todavía vemos médicos que piden un TSH y les dan 7 y empiezan hormona tiroidea. Recuerden que un hipotiroidismo subclínico se trata cuando es mayor de 10 o cuando está entre 4 y 10 y el paciente tiene bocio, antitiroideos positivos, o si el paciente tiene en un momento dado manifestaciones clínicas, pero de rutina no se habría que hacerlo. Entonces, ¿cuándo trata uno da para hiperlipidemia, da para hormona tiroidea si está entre 4 y 10? Si tiene hipercolesterolemia, si tiene antitiroideos positivos y si tiene bocio. O es un paciente severamente sintomático y ustedes no encuentran otro factor que lo explique. Nosotros debemos tener en cuenta entonces, de acuerdo a la Asociación Americana de Endocrinología, factores de riesgo cardiovascular generales que ustedes siempre los tienen presentes, y recuerden, pregunten por antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura, menor de 55 en hombres o de 65 en mujeres. Valoren factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes y síndrome de ovario poliquístico, y les explicaré un poco los beneficios de la reestratificación en aquellos pacientes con riesgo medio o borderline, según ustedes estén valorando la escala de riesgo cardiovascular. ¿Qué es la importancia que adquiere el score calcio coronario? Ustedes han visto que muchas veces llegan a metas con sus pacientes. También luchar contra esto. Estamos viendo cómo alguna vez le preguntan a Einstein que qué es más grande que el universo, y dice la imbecilidad humana. Y entonces el paciente, usted se gasta 3 años para poderlo llevar a metas, y llega un doctor y olímpicamente le dice que como el colesterol está normal, que entonces suspenda el tratamiento. Las estatinas tienen efecto pleiotrópico, y el beneficio de las estatinas es a más tiempo de su uso, mayor beneficio. ¿En qué se traduce? Que el beneficio grande empieza incluso después de 1 año de estar recibiendo las estatinas. Cuando analizamos diabetes, no podemos decir que entre más baja la hemoglobina glicada, mejor el paciente, porque yo puedo llevar un paciente a una hemoglobina glicada de 6.5 a punto de hipoglicemias. Entonces, no entre más bajo, mejor. En hipertensión arterial, el estudio SPRINT no incluyó ni diabéticos, ni renales crónicos, ni pacientes con enfermedad cerebrovascular. Entonces, si yo logro una meta de menos de 120/80 sin hipotensión postural, puedo decir que una meta de menos de 120/80 es de beneficio. Pero 120/80 acostado con 120/60 de pie es igual a mayor daño de órgano blanco. Entonces, no es eso. Pero en colesterol, entre más bajo, mejor. Uno nace con 30 a 40 miligramos por decilitro de LDL. Entonces, entre más bajos los niveles de colesterol y más mantenidos en el tiempo y menos fluctuación, vamos a lograr efectivamente la estabilización de la placa, la regresión de la placa y la protección cardiovascular. Pero aquellos pacientes que nosotros encontramos con un riesgo límite, según el SCORE o según las guías de pool de datos americano, nosotros deberíamos hacer un score calcio coronario. ¿Qué nos ayuda? Calcio, nos va a reflejar el calcio en las arterias coronarias y reflejando la severidad aterosclerótica en el paciente asintomático. No está valorando la lesión endoluminal, está valorando el depósito de calcio directo en la arteria. Sí, por favor, no le quiten el calcio al paciente osteoporótico, es que no es el suplemento de carbonato de citrato de calcio lo que está calcificando una arteria coronaria,
es la calcificación de la placa aterosclerótica. Son dos situaciones totalmente distintas contra la que luchamos contra muchos médicos que aplican una serie de medicina no tradicional con una mala interpretación de lo que es un calcio sérico y un calcio en una placa coronaria. Segundo, cuantificar los depósitos de calcio en las 4 arterias principales, en el tronco, en la descendente anterior y en la coronaria derecha. Si yo tengo depósito en todas o un alto depósito en el tronco, es un paciente que va a tener un alto riesgo de un evento cardiovascular fatal en los siguientes 3 años. Si yo tengo un score calcio coronario muy alto, así tenga un colesterol normal o un colesterol en meta, debo utilizar terapia estatínica de alta intensidad para estabilizar la placa, para calcificar la placa y para lograr regresar en parte la placa aterosclerótica. Acuérdese que lo que hace el daño es la placa coronaria inestable, no la que está calcificada, porque es la que tiene un centro necrótico, liberando plaquetas y sustancias vasoconstrictoras que van a producir la obstrucción coronaria, sea por oclusión total de un trombo o sea por la liberación de factores y producir un infarto miocárdico sin elevación del ST o una angina inestable. Una adecuada interpretación, un score calcio de 0 es muy bajo riesgo cardiovascular a 5 años, y a cualquier edad un score calcio en mujeres es más bajo que en hombres. Aquí les hacía la importancia del tratamiento y la protección del endotelio vascular en la mujer en menopausia. Si usted lo da entre los 50 y los 60 años, una terapia hormonal adecuada, un adecuado tratamiento en estatinas en la que necesita, ese endotelio va a estar sano. Si usted le empieza después de los 60 años, el endotelio ya va a estar rígido, fibrótico, y dar hormonas no solo no va a ser benéfico, sino que puede deteriorar y aumentar el riesgo cardiovascular. 30% de los pacientes con un score calcio mayor de 1000 van a tener un evento cardiovascular en los siguientes 3 años. Entonces, ¿cómo lo analizan? Es útil en hombres y mujeres a cualquier edad con colesterol elevado y que rechacen utilizar estatinas. El efecto, hace 30 años usted le daba estatinas y a nadie le dolía nada. Hoy con los medios de comunicación a todo el mundo le empieza que me duele una uña y eso es por la estatina, que me duele un codo y es por la estatina. Los síntomas musculares asociados a estatinas afectan grupos musculares grandes. No le duele el meñique, ni la oreja, ni el codo, ni un glúteo. Son grupos musculares grandes, se asocian con la estatina y desaparecen al suspender, pero es más el efecto nocebo. Una buena educación antes de iniciarlas, una buena explicación es la lucha para vencer el empirismo y disminuir las complicaciones cardiovasculares en los pacientes que reciben estatinas. Como les dije, refleja la carga aterosclerótica de la placa y no la obstrucción de la luz. Se expresa en unidades Hounsfield y se define como una lesión por encima de 130 unidades Hounsfield y se clasifica a 0, no hay placa, 1 a 10 mínima, 11 a 100 leve, 101 a 400 moderada y 400 una calcificación severa. Si yo tengo un paciente con un riesgo borderline y tengo dudas si recibe estatinas o el paciente está reacio a recibir estatinas, usted pide un score calcio coronario por TAC simple y le puede mostrar al paciente con evidencia y que ya él tome la decisión. Pero usted está con una herramienta poderosa para evitar que un paciente no tome lo que realmente requiere. El score calcio entonces, primero, la radiología, ustedes miren que le reporte tronco, descendente anterior izquierda, circunfleja y coronaria derecha. Predice la mortalidad en ancianos como en menores de 45 años. Un score calcio de 0 da un beneficio a 5 años sin enfermedad cardiovascular, aún en pacientes con diabetes u otros factores de riesgo. Hoy en prevención primaria, nosotros a todo paciente diabético entre 30 y 75 años le deberíamos dar estatinas independiente. Pero si lo reestratifico y encuentro que ese diabético tiene un score calcio de 0 y tiene un perfil lipídico bueno, ese paciente no habría que darle de rutina estatinas como está concebido hoy en las guías a nivel internacional.
y un paciente con un score calcio de 0, evaluarlo nuevamente a 5 años. Entonces, ¿qué conducta deben tomar? Si le da de 0, no necesita tratamiento. Entre 1 y 99, el riesgo bajo a moderado se da tratamiento en un paciente que tenga una expectativa de vida mayor de 5 años. De 100 a 499, el riesgo es significativo y deben dar tratamiento agresivo con estatinas. De 500 a 999 es muy alto y de 1000, ese paciente, si no lo intervienen con dosis muy altas de terapia combinada de estatina con ezetimiba, ese paciente va a tener una posibilidad muy alta de tener un evento cardiovascular fatal. Recuerden, la primera manifestación de una enfermedad coronaria puede ser la muerte súbita, ¿cierto? Y el paradigma que tenemos que cambiar es que debemos actuar antes de que la enfermedad coronaria sea sintomática. Incluso, ustedes saben que es una estupidez cuando hoy en día se habla de prevención primaria. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de prevención primaria, hace rato tenemos niños gordos desde la adolescencia y el endotelio está disfuncionante. El órgano más grande del cuerpo es el endotelio y cumple los principios filosóficos del yin y el yang, inicio y fin de la vida. Entonces, realmente, si queremos cambiar la historia natural de la enfermedad coronaria y de la enfermedad cardiovascular, tenemos que hacer prevención primordial. Y prevención primordial es dieta DASH o dieta de mediterránea desde la primera infancia. Lactancia con lactancia materna, ¿sí? Evitar el parto por vía cesárea, porque vamos a partir de una microbiota sana y una alimentación sana y deporte desde la primera infancia para acabar con la epidemia de obesidad y sobrepeso en la adolescencia. Entonces, un score calcio menor de 10 es bajo riesgo, pero mire, a un menor de 10 hay 3 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que un score calcio de 0. Un score calcio en tronco o descendente anterior izquierda es lo que se llama marcador de ventana. Si usted tiene una carga aterosclerótica de calcificación grande en tronco o en descendente anterior, así el paciente sea asintomático, remítanlo para que lo evalúe hemodinamia desde el punto de vista cardiovascular y definen si se beneficia de un angiotac coronario o incluso de una coronariografía, dependiendo del perfil de riesgo de ese paciente. Y se puede hacer una prueba de esfuerzo para ver ese depósito de calcio coronario con la perfusión miocárdica y evitar que el paciente haga como primera manifestación una muerte súbita. La calcificación de 2 a 4 arterias coronarias indica aterosclerosis subclínica difusa multivaso. Por favor, tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovascular. Presión arterial, peso, ejercicio, dieta saludable e índice de masa corporal adecuado. No tabaquismo como medidas fundamentales para poder modificar la historia natural de la enfermedad coronaria. Si alguien tiene alguna pregunta mientras vamos hablando, yo no tengo ningún problema. A ver, doctor, pues que de pronto me le perdí un poquito. Con el tema del score de calcio coronario, cuando el score es, digamos, de moderado a severo, moderado severo, y el paciente tiene una dislipidemia, cuando usted nos explica que hay que corregirle los lípidos, en ese caso, ¿a qué metas de LDL nos está sugiriendo llegar para prevenir la enfermedad coronaria? Obviamente a mediano y largo plazo el medicamento. Pero entonces esa es la duda, porque la otra vez estábamos que el LDL estaba en 100, debajo de 100, luego debajo de 80, luego de 60, y creo que ahorita como los cardiólogos van debajo de 50, pero no sé si eso se aplica cuando el paciente tiene ya enfermedad coronaria establecida, o con el score coronario intermedio también hay que ser tan agresivo en las metas que queremos lograr.
Sí, claro, porque efectivamente ya tienes una aterosclerosis subclínica y tienes un daño del endotelio. Entonces, para ya usted evalúa cuál de las recomendaciones internacionales quiere seguir. Los americanos buscan un score menor de un LDL menor de 70, los europeos menor de 55. La evidencia es muy clara. 12,5 miligramos por decilitro de colesterol le logran 2,5 miligramos en el líquido intersticial, suficiente para sintetizar hormonas esteroideas. Entre más bajo, mejor, a su gusto, o menor de 70 o menor de 55. Yo trabajo con menos de 55, pero cualquiera de los dos metas terapéuticas estaría actuando correctamente. Bueno, entonces aquí les voy a explicar un poco lo de las guías europeas y las americanas. Ambas están enfocadas en reducir el riesgo cardiovascular. ¿En qué se diferencian? Métodos de identificación, definición de grupos de riesgo, metas. Ambas buscan disminuir el LDL con estatinas. La AJA es más conservadora que la del Colegio Europeo y se publicaron las dos con 9 meses de diferencia. ¿Cuál es la valoración del riesgo cardiovascular? Ambas lo valoran a 10 años. ¿Cuál es la diferencia entre el score y el... Bien pueda, doctor. Con respecto, doctora, al score calcio coronario, o sea, ¿cómo se solicita? ¿Es un TAC? Se pide score calcio coronario por TAC simple. Y a todo aquel que tenga más de... Que usted tenga que reestratificar el riesgo cardiovascular y tenga un riesgo borderline por la ecuación de pool de datos de los americanos o un riesgo intermedio por el score. Y la cobertura del sistema de salud. No, vea, acuérdese, yo le digo a mis estudiantes, usted no hace medicina para negros, chiquitos, feos, gordos, blancos. Y eso es por eso el mundo va a cambiar. Y en física cuántica hoy en día se plantea que todos los estudios clínicos no son aplicables a los sistemas biológicos, porque los sistemas biológicos se rigen por el caos. Entonces, usted tiene que singularizar su paciente. ¿Cuál es su responsabilidad en el paciente individual? Valora su riesgo y la necesidad, con responsabilidad ética y con compromiso. Si él necesita eso y usted lo necesita para trabajar, su deber es decirle, vea, esto es lo que debemos hacer para tomar una conducta. Si lo puede hacer de cuenta de él, de cuenta del sistema, del dictador o de la tutela cuando exista, el paciente debe buscar por eso. Pero nosotros, como médicos, lo que tenemos que garantizar es que la evidencia científica que tengamos se la traslademos a nuestro paciente. Hasta ahí puedo decirle yo, ya negarle al paciente, empezar nosotros a delimitar la capacidad económica del paciente para garantizarle, estaríamos siendo injustos. Entonces, ofrecerle al paciente lo correcto, de ahí para allá no debe ser nuestra angustia existencial. No, en Medellín puede estar valiendo 800.000 pesos un score calcio. Que mira uno cuando sale eso, que si usted tiene un score calcio con un riesgo de ventana, y el paciente es totalmente asintomático, usted podría, ya si es más costoso, es usted pide score calcio por TAC simple, no hay medio de contraste. Si usted considera que por los hallazgos debe ver qué grado de obstrucción endoluminal hay, pide un angiotac coronario con contraste, ¿cierto? Si el paciente usted tenía dudas, es un riesgo intermedio, tiene síntomas sugestivos, pero usted no está seguro si es una enfermedad coronaria, y el paciente tiene un score calcio de alto riesgo, ese paciente hay que cateterizarlo, remítalo para que lo evalúe un hemodinamista y defina si lo cateteriza. Bueno, ambos métodos tienen limitaciones. Listo, ya les mostraré cuál es una diferencia grande. El score valora, por el método americano se valoran eventos fatales y no fatales. Por el score solo se consideran eventos no fatales. Esa es diferencia grande de bulto. La Escuela Americana de Endocrinología
cataloga a los pacientes en riesgo extremo, muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Yo en una diapositiva posterior les mostraré en forma sencilla cómo lo valora. Sé que muchos de ustedes, o como todos, podemos no tener el tiempo suficiente en una consulta, pero vea, uno en la vida tiene que aprender a ser práctico. Si es diabético, obeso, fuma, ¿qué score le va a aplicar? Ese señor o esa señora tiene todos los riesgos del mundo. El mayor riesgo es en el paciente que no llega con patologías asociadas, donde tenemos la responsabilidad de aplicar una escala de riesgo. Acuérdense en que si el paciente ya tiene un evento coronario establecido, ustedes no le tienen que aplicar ninguna escala de riesgo. Listo. Aquí ven cuál sería la herramienta ideal que derive de un cohorte contemporáneo de población, que pueda valorar eventos fatales y no fatales, que pueda ser extrapolado a diferentes poblaciones, que nos ayude a entender la historia natural y que no sea alterada por la terapia actual que el paciente esté usando, que nos ayude a predecir un riesgo a largo plazo y que tengamos herramientas nuevas de valoración de riesgo. Entonces, es cuando el paciente es de riesgo intermedio o borderline, es donde ustedes tienen la obligación de actuar y buscar reestratificar el paciente. Entonces, ¿qué tienen? Lipoproteína A minúscula, ApoB, valorar el Doppler carotídeo femoral o valorar el score calcio. Realmente el que mayor utilidad tiene, y por eso sobre el que les hago énfasis, es el score calcio. Se recomienda valorar qué diferencia hay entre los europeos y los americanos, que los americanos lo utilizan como factor de riesgo, mientras los europeos ya dicen, si usted lo reclasifica y define que es de riesgo, no solo le permite clasificar, sino que debe buscarlo modificar y debe buscar corregirlo para que podamos modificar la historia natural de la enfermedad. Aquí vemos, los europeos lo consideran blanco terapéutico para la ApoB y el colesterol no HDL. Los americanos lo consideran factor de riesgo. Se recomienda que por lo menos una vez en la vida se mida ApoB y lipoproteína A minúscula, pero no tenemos una terapia específica. Con el score calcio, las estatinas siguen siendo un fuerte para que nosotros podamos actuar y modifiquemos. La AJA, la Asociación Americana, en el 2013 se centraba en el tratamiento con estatinas, pero abandonaba las metas. Eso ya cambió, hay que llegar a metas. Los europeos fortalecen el concepto que entre más bajo, mejor. Y ambos difieren en su definición de grupos de muy alto riesgo y su recomendación de la concentración absoluta, que fue lo que le expliqué al doctor. Los unos en muy alto riesgo o con enfermedad establecida, los americanos buscan LDL menor de 70 y los europeos buscan un LDL menor de 55. El score valora mortalidad 10 años y la AJA valora no solo mortalidad, sino también morbilidad. ¿Cómo fueron los grupos poblacionales? El score incluyó 12 cohortes con 205.178 pacientes, la AJA 25.000 pacientes derivados de los estudios ARIC, Cardia, CHS y el Framingham. Los europeos, su fortaleza es conversiones calibradas para los países europeos. La AJA, su fortaleza es que incluyó pacientes de raza blanca, negra y por sexo y que no valora solo mortalidad sino morbilidad. Entonces realmente en la medida en que se incluyan más grupos raciales, diferentes grupos de edad, todo, pues vamos a tener una probabilidad de valorar más qué efecto podría tener con nosotros. Aquí simplemente para que ustedes conozcan la clasificación de borderline, intermedio, de acuerdo a la clasificación que dé o el score o la AJA. ¿Qué herramientas de evaluación? Entonces se utiliza para prevención primarias ambas guías. Ambas guías respaldan herramientas de evaluación de riesgos derivadas de cohortes con ubicaciones geográficas específicas. Y la clasificación de riesgo por score se basa solo en el riesgo de eventos fatales y PCE, también los no fatales, de lo cual les he hecho información adecuada. ¿Cuáles son esos? ¿Por qué la ventaja de los potenciadores de riesgo? Dadas las limitaciones de la evaluación de riesgo a 10 años,
que pueden subestimar o sobreestimar el riesgo cardiovascular. Indiscutiblemente, es ese grupo de pacientes, si nosotros no lo empezamos a detectar, a diagnosticar y a intervenir, seguiremos teniendo una población de pacientes que no están recibiendo el tratamiento adecuado y que probablemente van a tener un evento cardiovascular fatal o no fatal en un tiempo corto de evolución. ¿Cuáles son esos potencializadores? Se los acabé de mencionar, pero seguimos teniendo como una herramienta rápida y de mayor precisión el score calcio. Si cuando hablamos de que aquí para la interpretación, si ustedes tienen un score calcio mayor de 0, ya estaríamos hablando de ese grupo de pacientes que tienen un riesgo cardiovascular a 10 años mayor de 7,5% y que se beneficiaría de estatinas. Si es menos de 0, pues el riesgo va a ser menor del 7,5% y como regla general no tendríamos que intervenirlos farmacológicamente. Aquí viene otra duda que es importante desde el punto de vista económico, pueden tomarle foto a la diapositiva y analizarla. Si yo tengo un paciente, como la pregunta que hacían ahora, que yo debo llevar una meta menor de 70 o menor de 55, en nuestro país se plantea que debemos empezar siempre con monoterapia, con dosis óptima. Si yo sé que con la dosis máxima de una estatina de alto poder a dosis máxima no voy a llegar a la meta menor de 70 o menor de 55, pues los europeos son contundentes. Empiece de una vez la terapia combinada de estatina con ezetimibe. Eso es lo que yo haría conmigo o con cualquier paciente, que yo no lo voy a poner a esperar 6 meses sabiendo que si tengo que llegar a un LDL menor de 70 y dándole 40 miligramos de monoterapia con rosuvastatina, 80 con atorva, me voy a quedar en 100, pues yo no lo voy a hacer, se lo combino. Lo mismo, si ustedes tienen un paciente que tiene un LDL de 220, que tiene 3 stent, y que dándole estatina a dosis máxima más ezetimibe llega a un 60% y ya tiene un stent o tiene una enfermedad cerebrovascular o tiene una enfermedad arterial periférica, yo a ese paciente le doy dosis máxima de estatina con ezetimibe y un inhibidor de PCSK9, porque efectivamente no voy a llegar. Entonces siempre individualicen, fenotipifiquen el paciente, miren qué nivel tiene, qué riesgo cardiovascular tiene y a qué meta van a llegar. Saben que con terapia máxima de estatina como monoterapia llegan al 50%, que si le adicionan ezetimibe le suma un 20% más, y si ese paciente tiene altísimo riesgo, pues de entrada la terapia dual o en aquellos casos que requieran la terapia triple. Si están en una institución y ustedes no pueden hacer todas las maniobras, pues el deber ético, el deber moral, porque lo que define la moralidad de un acto es la intencionalidad, no el resultado, pues remitan oportunamente el paciente para que a otro nivel el especialista que lo pueda hacer le inicie lo más pronto posible la terapia adecuada al paciente y podamos modificar la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues efectivamente recuerden que no hay necesidad de hacer un perfil lipídico en ayunas. Es como cuando ustedes miden TSH, el paciente puede estar tomando la hormona tiroidea y no tiene que estar en ayunas. Entonces ya lo que le digo al paciente, dígale que llegó en ayunas y que no se tomó nada, entonces para que no lo devuelvan, ¿cierto? Si usted va a medir T4 libre, el paciente no debe haber tomado la hormona tiroidea, es correcto. Si va a medir un perfil, la escuela europea hace la medición del perfil lipídico en estado de no ayuno. Solo si los triglicéridos dan mayores de 400, usted los repite y los mide en estado de no ayuno y con absoluta seguridad ese paciente va a tener una hipertrigliceridemia severa. Aquí vemos cómo, pues de acuerdo a los factores de riesgo, qué metas vamos a buscar, qué debemos solicitar en un momento dado. Y recuerden, más que medir ApoB o lipoproteína minúscula, lo pueden hacer, la recomendación es hacerlo una vez en la vida. Calculen colesterol no HDL. Aquí vemos entonces, recuerden pues, la importancia de los factores de riesgo a modificar. Miren, la ingesta de sal y la obesidad
son realmente factores trascendentales a modificar, y por eso la primera infancia en educar sobre alimentación que no sea rica en sal. En la charla de hipertensión les mostraré también cuál es el beneficio, no solo en la retención de sodio y agua. Recuerden que la sal engorda. ¿Y por qué mecanismo aumenta de peso la sal? Estimula la fosfofructoquinasa hepática y aumenta la síntesis de fructosa hepática, igual a lo que sucede con los jugos naturales. No, es que yo me lo tomo sin azúcar, pero tiene fructosa, y la fructosa tiene un efecto deletérea sobre el control del peso. Lo mismo pasa con la sal. Si usted tiene, las frutas se recomienda comerlas enteras, para que el bagazo ayude a la eliminación de los azúcares y aumente la absorción realmente de los antioxidantes. Con la sal, al disminuir la ingesta de sal, estás teniendo ese efecto benéfico sobre la medida de la ingesta de carbohidratos simples y la activación de la fosfofructoquinasa hepática. Es muy útil porque aquí pueden ver ustedes a la medición del NO-HDL con la recomendación del Colegio Americano de Endocrinología. Si su paciente es de riesgo extremo, busquen un NO-HDL menor de 80, si es de muy alto riesgo, menor de 100, si es de alto riesgo, menor de 130, si es moderado riesgo, menor de 130, y si es bajo riesgo, menor de 160. Esta tabla es muy importante en el ajuste que ustedes vayan haciendo en el manejo y la dosis de estatinas que estén buscando. Ahora, ¿cómo vamos a planear hacer el proceso de seguimiento y tratamiento? ¿Cómo se realiza la terapia actualmente? Desafortunadamente estamos actuando tardíamente, cuando ya el endotelio está disfuncionante, cuando ya hay daño de órgano blanco. Vuelvo y les insisto, el órgano más grande del cuerpo es el endotelio, equivale a más de 4 canchas de tenis. Todo el cuerpo tiene endotelio, con excepción del pelo y las uñas. La terapia intensiva a pacientes con sintomatología y enfermedad obstructiva. Ya estamos viendo, reclasificando nuestros pacientes, podemos actuar con terapia intensiva en estadios más tempranos, antes de que tengamos enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial periférica establecida y sintomática. Entonces se propone una indicación clínica para terapia intensiva hipolipemiante con la detención de la progresión de la placa, que es lo que hemos visto durante la charla hasta este momento. Vimos la importancia de la dieta DAS y la dieta mediterránea. Desafortunadamente y tristemente estamos viendo ya como las nutricionistas formulan, no solo ya formulan antihipertensivos, agonistas de GLP-1, inhibidores del SGLT2. Realmente remitan el trabajo con nutrición, es muy importante. Si se centra la nutricionista a hacer lo que tiene que hacer. Si es para prevención primaria en un paciente con factores de riesgo, pidan que les organice una dieta etapa 1. Una dieta etapa 1 tiene menos de 300 miligramos de colesterol y menos de 10% de calorías como grasas saturadas. O si el paciente tiene muy alto riesgo o enfermedad cardiovascular establecida, una dieta etapa 2, que tiene menos de 200 miligramos de colesterol y menos de 7% de calorías como grasas saturadas. Por cada disminución de 10 kilos, el LDL disminuye 8 miligramos y los triglicéridos un 20 a un 30%. Por eso vemos como la disminución de peso es clave en control de presión arterial y en modificación de los otros factores de riesgo cardiovascular. Obviamente evitar el abuso de alcohol y de tabaquismo. Los pacientes le preguntan a uno, ¿y puedo tomar? Pues yo a los pacientes les digo, no puede fumar, debe buscar un peso corporal, pero viva. Como dice San Agustín, la prudencia es la madre de las virtudes. ¿Qué es la prudencia? Una virtud que escoge con sagacidad. Haga trampa, pero no viva en trampa. Opciones farmacológicas, entonces ya les hablaré un poco de las estatinas. Recuerden que el ezetimibe bloquea la absorción intestinal del colesterol y nos da una disminución aproximada del 15 a 20% adicional del colesterol. Con relación a las resinas captadoras de ácidos biliares como la colestiramina, puede ser útil en el manejo de hipercolesterolemia en el embarazo. Pero recuerden nunca utilizar una resina captadora de sales biliares en un paciente con hipertrigliceridemia, porque las resinas captadoras de sales biliares producen hipertrigliceridemia.
Recuerden darlas, ojalá entre 1 y 4 horas de alejada de cualquier otro medicamento. Como son resinas captadores, captan los otros medicamentos y los eliminan y nos hacen perder el beneficio terapéutico. Inhibidores de PCSK9 en un paciente con verdadera intolerancia a las estatinas, que son extremadamente raros. Segundo, en pacientes con riesgo muy elevado, que con la terapia con estatina, ezetimibe, no lleguemos a los blancos terapéuticos ya discutidos durante la charla. Les hablaré ahorita de fibratos y omega 3, el ácido nicotínico ya no tiene papel hoy en día, el ácido bempedoico que ya llegará a Colombia también, que es el inhibidor de la ATP citrato liasa, y su beneficio en pacientes que tienen verdadera intolerancia a las estatinas, porque en el punto que actúa no produce síntomas musculares asociados a estatinas. No hay un papel claro hoy en día para los inhibidores de la colesterol éster transfer, y tenemos lomitapida y mipomersen principalmente en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Qué tienen que preguntar ustedes? ¿Cuál es el riesgo cardiovascular a 10 años? Que si es menor de 5 no hay estatinas. Ya ustedes tienen claramente la reestratificación del riesgo cardiovascular entre 5 y 7.5, el riesgo cardiovascular a 10 años de 7,5 a 20%, utilicen estatinas de moderada intensidad que va a lograr disminuir hasta un 49%, y si es mayor de 20 a 10 años, utilizar estatinas de alta intensidad para lograr una reducción del colesterol LDL del 50%. Cuando hablamos de dislipidemia severa, un LDL mayor o igual a 190, 1 de cada 15 adultos en los Estados Unidos, nosotros en Colombia no tenemos pues estudios fuertes con relación a esto, solo 4 de 10 adultos están en tratamiento con estatinas, teniendo en cuenta lo que hemos visto durante la charla y que realmente las necesiten. La prevalencia de dislipidemia severa es aproximadamente del 5.4%, solo hay 2 reacciones adversas a estatinas que han sido documentadas en estudios clínicos, las mialgias y la intolerancia a la glucosa. Al formular una estatina, consideren cómo actúa, qué efectos metabólicos hay a nivel hepático, intestino y músculo, y de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, están con estatina luego de 1 año solo el 50%, y a 5 años solo el 20%. Esto nos muestra que realmente lograr así modificar la historia natural de la enfermedad cardiovascular se nos vuelve cada vez más lejano. ¿Cuál estatina usar? Consideren potencia, reacciones adversas con fármacos y acción directa. Entonces vemos, rosuvastatina, si comparamos con atorvastatina, tiene como ventaja mayor potencia a menos dosis. 10 miligramos de rosuvastatina equivalen a 40 de atorvastatina. El 90% de la rosuvastatina se elimina por cambios, sin cambios, primariamente por la bilis y no por interacción con el citocromo P450. Esto es importantísimo, porque la mayoría de los pacientes que manejamos son pluripatológicos y polimedicados. La mayoría de los fármacos se metabolizan por el citocromo P450. Miren, ya en Colombia tenemos la posibilidad, cuando ustedes se enfrentan pacientes polimedicados que no alcanzan metas, muchos de ellos en tratamiento psiquiátrico, porque más del 35% de los pacientes con enfermedad crónica están deprimidos, ya hay la manera de hacer farmacogenotipificación. Te hacen la prueba en saliva y sabes con certeza qué medicamento le está sirviendo al paciente, cuál no, qué combinación no se debe hacer, qué factores de riesgo. En la medicina del presente, no del futuro, no es de guías clínicas, es de farmacogenotipificación, y nos va a servir efectivamente las guías para conocer en grupos poblacionales que hay evidencia, pero no que le va a servir a cada paciente nuestro. O sea, la singularización la tenemos que hacer nosotros con cada paciente en el consultorio. Combinar rosuvastatina con ezetimibe es muy beneficioso, se bloquea la absorción de colesterol y la recaptación de colesterol de la bilis. ¿Cómo es el efecto pleiotrópico? Indiscutible, ese es el beneficio en dislipidemia severa. Acuérdense, ustedes tienen un paciente con un accidente cerebrovascular, con una obstrucción arterial aguda
o con un infarto agudo del miocardio, ustedes ven que se le dan 40 miligramos de rosuvastatina o 80 de atorvastatina. ¿Ustedes creen que es porque baja el colesterol? Si hace menos de 15 minutos les decía que el beneficio de las estatinas se ve es después del año fundamentalmente, es por el efecto plebiotrópico, es por la acción antiinflamatoria de las estatinas. Las estatinas inhiben la síntesis de ácido mevalónico y al bloquear la síntesis de ácido mevalónico tienen una acción antiinflamatoria en una placa que está inestable, que está agregando plaquetas y que se está obstruyendo. Entonces, el beneficio inmediato es antiinflamatorio. El beneficio a largo plazo es por modificar la placa aterosclerótica. ¿Cuál es el peligro de suspender las estatinas? El efecto proinflamatorio de rebote tanto en el paciente con aumento crónico del colesterol como en el paciente agudo resultado de inestabilización de la placa. Ustedes pueden ver claramente el soporte publicado en las diferentes revistas y a las cuales pueden ustedes tener acceso. ¿Qué paciente se beneficia de estatinas? Todo paciente en prevención secundaria. En prevención primaria vemos que se benefician todos los pacientes diabéticos entre 30 y 75 años, los pacientes con riesgo cardiovascular aterosclerótico mayor de 7,5 y aquellos que estando entre 5 y 7,5 ustedes los reestratifiquen o los con riesgo intermedio, todo paciente que tenga LDL mayor de 190 o 194 y recuerden que no hay estudios claros del beneficio de estatinas antes de los 40 años ni en mayores de 75 como regla general. Igual, si a ustedes le llega un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, o sea, un paciente en diálisis y está recibiendo estatinas y se la quieren dejar, se la pueden dejar. Pero no hay beneficio de estatinas en pacientes con enfermedad renal terminal, independiente del mecanismo de acción de la misma, es que no hay estudios que soporten que modifique el riesgo cardiovascular. Además, acuérdense que el paciente con enfermedad renal terminal, la complicación cardiovascular más frecuente no es la enfermedad coronaria, es la insuficiencia cardíaca. Por eso ustedes en sus programas de prevención primaria tienen que detectar la mayoría de renales crónicos que están en estadio 3, intervenirlos agresivamente para que no hagan hipertrofia ventricular izquierda, porque el 70% de los pacientes que llegan a diálisis tienen hipertrofia ventricular izquierda, mayor riesgo de falla cardíaca y morir por falla cardíaca. Aquí vemos cómo son los diferentes, cuánto se logra las estatinas, cuál es el efecto principal para disminuir en un momento dado y cómo van a ir actuando cada grupo de acuerdo a lo que les expliqué previamente, cómo actúan inhibiendo la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa y disminuyendo la síntesis hepática de colesterol de manera que los puedan eliminar mejor los receptores. ¿Por qué las debemos usar? Disminuyen 10% la mortalidad por cualquier causa. Por cada 40 miligramos por decilitro que ustedes disminuyan el LDL, se traduce en una disminución del 20% de las muertes por enfermedad coronaria, en un 23% el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores y en un 17% el riesgo de accidente cerebrovascular. Aquí pueden observar la diferente potencia de las distintas estatinas y aunque en las cosas que veíamos que pueden producir síntomas musculares asociados a estatinas, recuerden que el riesgo de diabetes, antes incluso de que aparecieran los inhibidores de SGLT2 y aparecieran los agonistas de GLP-1, los tratamientos tradicionales para diabetes como eran las biguanidas, las sulfonilurias, los inhibidores de DPP-4, las tiazolidinedionas, disminuían con un buen control diabético el riesgo de nefropatía, retinopatía y neuropatía, pero no disminuían el riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica. Entonces, la elevación de la glicemia que producían una estatina de alto poder como atorvastatina o rosuvastatina se consideraba espuria versus el beneficio en disminuir la mortalidad por complicaciones macrovasculares. Aquí el efecto pleiotrópico, del cual pues también les he hecho ya mención, y la seguridad y eficacia está totalmente confirmada. Si hay enfermedad cardiovascular establecida, si el LDL es mayor de 190,
si hay diabetes tipo 1 o 2 de 40 a 75 años con niveles de 70 a 189 de LDL, y aquel sin diabetes o enfermedad cardiovascular y un riesgo cardiovascular aterosclerótico mayor de 7,5%. ¿Cuál es la seguridad y eficacia? El beneficio va en proporción a la reducción del LDL y el tiempo que permanezca disminuido, disminuyendo el riesgo cardiovascular en un 40 a 50%. Cuando se dobla la dosis de estatina, el LDL disminuye 6%, pero tiene límite de eficacia. Y aquí vemos que indiscutiblemente las distintas estatinas, de acuerdo a su poder. ¿Cuál es el beneficio en menores de 40 y en mayores de 80? No está establecido y no se ha demostrado, como les acabé de decir, el beneficio de pacientes en hemodiálisis. Disminuye el MACE 30%, 14% todas las causas de mortalidad. La disminución del riesgo no se modifica ni con la raza, ni con la etnia, ni con el sexo. No se debe usar simvastatina a largo plazo a dosis de 80 miligramos día, ni a dosis mayores de 20 miligramos día en pacientes que reciban amlodipino o que reciban ranolacina, porque aumentan por su metabolismo a través del citocromo P450 los efectos adversos. El riesgo de diabetes por estatinas es menor con pravastatina y pitavastatinas, pero estas no tienen una evidencia por su potencia del beneficio cardiovascular que tienen la atorvastatina y la rosuvastatina. Los síntomas musculares asociados a estatina en 10 a 29% de estudios observacionales. La miopatía por estatinas con un aumento de más de 10 veces del CPK es para que podamos realmente hablar de miopatía. ¿Cuál es el riesgo? 1 en 1000 pacientes. ¿Y cuál es el riesgo de rhabdomiolisis? 1 en 10.000 pacientes. Si ustedes lo sospechan, deben medir CPK. No hay que estar haciendo mediciones de CPK en forma rutinaria. Lo miden si sospechan los síntomas musculares asociados a estatinas. Entonces, para hablar de intolerancia a la estatina, el paciente que no es capaz de tolerar por lo menos 2 tipos de estatinas, que los síntomas sean reales, que el laboratorio sea normal y que mejoren los síntomas cuando suspenden. Antes de decir que los síntomas son por estatinas, busquen que el paciente no esté hipotiroideo, que el paciente no tenga una enfermedad renal avanzada, que el paciente no tenga deficiencia de vitamina D, o que haya hecho ejercicio intenso, porque dan síntomas similares. 30% de los pacientes refieren síntomas sugestivos, 90% de ellos pueden continuar si ustedes hacen una evaluación juiciosa, y siempre buscar al máximo, no interrumpir. Entonces, explicarle al paciente, si recibe una dosis alta de estatinas y creen que hay síntomas asociados, den una estatina de alto poder como rosuvastatina y denla a días intermedios. ¿Listo? O cambien de estatina. Pero busquen de todas las maneras posibles la tolerancia por parte del paciente. Si lo documenta que realmente hay una intolerancia, miden la CPK. Si la CPK está más de 4 veces el límite superior de la normalidad, suspenda la estatina por 6 semanas. Si persiste con síntomas, pero la CPK es menos de 4 veces el límite superior, reinicie la dosis bajas. Si mejoran los síntomas y la CPK es menos de 4 veces el límite superior de la normalidad, traten de mantenerla a la dosis que el paciente toleró. Si persisten los síntomas, suspenda 2 a 4 semanas, considere cambio de estatina y como última estrategia, como les decía, busquen que el paciente le den una estatina de alto poder a días intermedios. ¿Cuál es el impacto de intolerancia a las estatinas? Se aumenta el costo del sistema de salud, la mortalidad cardiovascular, cuidado con el efecto nocebo y tengan presentes los resultados del IMPROVIT, donde la adición de ezetimibe a estatinas no aumentaba la incidencia de miopatía, rhabdomiolisis, mialgias y ni de CPK en los límites elevados como tal. Usar adecuadamente las estatinas indiscutiblemente disminuye enfermedad cardiovascular total en un 16% y también disminuye enfermedad cerebrovascular en un 21%, se disminuye 27% infarto no fatal,
20% enfermedad coronaria y 25% de revascularización. No hay evidencia de disfunción cognitiva, hay un pequeño aumento del riesgo de enfermedad cerebrovascular hemorrágica en pacientes que tuvieron SB previo, y el riesgo de falla hepática es de 1 en 100.000. Entonces ya ven, el riesgo de rhabdomiolisis, el riesgo de falla hepática y los verdaderos síntomas musculares asociados a estatinas son muy raros. El riesgo de diabetes es 0.1% por año y expliqué los beneficios que tiene. Ese riesgo es insignificante sobre el beneficio en riesgo cardiovascular. Cuando pueden causar 10% de los pacientes desarrollan diabetes como resultado de disminución de los transportadores de GLUT4. Vemos que es más con las de alta intensidad, pero estas son realmente las que impactan sobre las complicaciones macrovasculares. Si su paciente tiene VIH, lo ideal sí es utilizar pravastatina. Si consume un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa, aumentar dosis de atorvastatina o rosuvastatina. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica y no diálisis, la atorvastatina disminuye la albuminuria y preserva la filtración glomerular. En trasplante renal y cardíaco se benefician de estatino, pero no es claro el beneficio de rutina en trasplante hepático. La ciclosporina, por actuar a este nivel del citocromo P450, es de elección la pravastatina. Entonces, pacientes que reciben ciclosporina y requieren una estatina, ahí sí considerar el uso de pravastatina. Y en pacientes con falla cardíaca diastólica, donde cada vez es más importante el beneficio de inflamación, está de todas maneras en estudio si hay beneficio del uso rutinario de estatinas. La hepatotoxicidad es muy rara, aquí también ya la habíamos hecho. En pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólica, las estatinas mejoran los aspectos macroscópicos y en ese grupo de pacientes puede ser mejor la atorvastatina. No está contraindicado usar estatinas en pacientes con enfermedad hepática crónica, pero sí en cirrosis descompensada. Es lo mismo que pasa, si yo tengo un cirrótico con varices esofágicas, le doy un beta bloqueador como carvedilol o propanolol, pero si tiene un sangrado por varices esofágicas se lo debo quitar, son dos escenarios distintos. Todavía no es claro pues el papel de estatinas y COVID-19. Entonces, ¿cuándo considerar ezetimibe como segunda línea en aquellos que no alcanzamos las metas? Ya vimos cuándo utilizar inhibidores de PCSK9, los secuestradores de ácidos biliares. Recuerden que el único papel que tenemos para omega 3 hoy en día es el uso que nos muestra el estudio con ácido icosapentanoato de etilo, ¿cierto? Donde pacientes que ya alcanzaron las metas de LDL, tienen enfermedad cardiovascular establecida, o son diabéticos con múltiples factores de riesgo y tengo un LDL entre 139, unos triglicéridos entre 135 y 499 y un LDL en metas, se benefician de 4 gramos de EPA, pero nunca EPA más DHA, ¿sí? Ni nunca se utilizan los omega 3 para tratar una hipercolesterolemia, solo este subgrupo específico de pacientes. Ambas guías recomiendan prevención primaria y secundaria, principalmente de 40 a 75 años, y mantenerlo en prevención secundaria en los mayores de 75, pero no para prevención primaria. El beneficio de estatina en prevención primaria en mayores de 75 años todavía es contradictorio. ¿Cuándo bajar triglicéridos? Mensaje claro, dislipidemia aterogénica, sobre todo el grupo de pacientes diabéticos con LDL elevado, triglicéridos altos, HDL baja y lipoproteínas de densidad intermedia elevadas. Vemos en ese beneficio el uso de los fibratos, teniendo en cuenta triglicéridos elevados se define como leve a moderado de 175 a 880 y severo mayor de 880. Es clave la modificación de la ingesta de carbohidratos, azúcares y licor. Vimos el papel ya, entonces, fibratos en dislipidemia aterogénica, omega 3, paciente de alto riesgo cardiovascular o que tenga diabetes y múltiples factores con metas de LDL y que tenga unos triglicéridos entre 135 y 499. Esto ya
nos queda claro el papel de fenofibrato en la dislipidemia aterogénica y el tener presente que efectivamente la dislipidemia, cuando tenemos fundamentalmente triglicéridos, no solo está el papel que puede tener en el riesgo cardiovascular, sino en hígado graso no alcohólico y en pancreatitis. El seguimiento, una vez ustedes ya tienen el paciente en metas, cada 6 a 12 semanas hasta lograrlas y cada 3 a 12 meses después de estar en metas, y tener presente que debemos tener claro toda la evidencia científica, las recomendaciones de las guías, pero cuando estén frente a su paciente en su consultorio, recuerden que todos los estudios científicos tienen una campana de Gauss y que van a haber pacientes al lado derecho y al lado izquierdo de la campana, que el deber ético de ustedes es identificarlos, fenotipificarlos, y que todo el trabajo que hagan día a día por lograr la adherencia de los pacientes y el mantenimiento en el tiempo y la educación sobre lo que es la enfermedad es lo que se va a traducir en unos resultados clínicos verdaderamente satisfactorios. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy amable. Doctor Tamayo, muy amable por su exposición, muy concreta, muy buena, muy práctica. Día tras día las estadísticas nos han demostrado de que en cuanto a la enfermedad cardiovascular no hemos podido avanzar en la disminución de los eventos cardiovasculares mayores, inclusive la muerte, ¿no? Entonces yo pienso y deduzco, basándome en las conferencias que últimamente he oído con el tema de que entre más temprano la dislipidemia bajarla, mejor. Y pensaría yo que hasta que no logremos realizar tratamiento de alta intensidad en prevención primaria, no lograremos cambiar esas estadísticas que año tras año nos muestran las entidades estatales. No sé usted qué puede opinar con respecto al tema. Sí, efectivamente lo que hay que buscar es en prevención primaria lo que es restaurantes escolares y educación en la primera infancia. Si eso no se modifica, pues cuando nosotros actuemos, como lo decía en la charla, ya no estamos haciendo prevención primordial, sino prevención secundaria en lo que hoy llamamos prevención primaria. Entonces el trabajo en primera infancia se convierte en un trabajo fundamental. Y sí, de todas maneras, la muerte es inevitable. Nacer es un bambazo, un óvulo y 1 millón de espermatozoides, pero morir es un destino. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor Juan. El doctor. Cada vez el riesgo o el miedo que aparece ante el evento de la muerte próximo nos hace pensar de que hay que bajar el LDL muy bajo, ¿cierto? Pero a mí me asalta la inquietud porque he aprendido que también el colesterol no es un enemigo y que es el soporte para la vida, que hay hormonas que se pueden disminuir de pronto a riesgo importante porque se necesitan para esa homeostasis y homeodinamia de nuestro cuerpo. En ese sentido pienso que en nuestro país todavía, he entendido, no se mide el LDL más dañino o el más tóxico, sino que es un LDL más bien como global. Y se ha hablado de que hay que medir ese LDL pequeño y denso, que resulta muy difícil de hacerlo en nuestro país. Entonces, si uno está disminuyendo tanto el LDL, también está haciendo muchos otros daños a nivel de la homeostasis de nuestro organismo. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, como lo vimos en la fase inicial, en el nacimiento, los recién nacidos tienen niveles de LDL de 30 a 40 miligramos por decilitro. Se sabe hoy en día que para la síntesis de las hormonas esteroideas se necesita con 12,5 miligramos por decilitro, que equivale a 2,5 miligramos en líquido intersticial, es suficiente para que no se afecte la síntesis de hormonas esteroideas. Lo que usted plantea, no solo en Colombia, en el mundo,
No, ninguna de las guías, ni las europeas ni las americanas, recomiendan de rutina, aunque hay laboratorios en Colombia que le reportan a usted la medición de LDL directo. La técnica es costosa, es difícil y no está estandarizada, pero igual los estudios que hay son con la medición normal en cordón umbilical. Los niños en promedio nacen con 30-40 miligramos por decilitro, y solo si se modificara, como planteaba el doctor, a partir de ahí y teniendo desde la época preconcepcional, porque es que el papel de la microbiota intestinal está siendo desconocido en mucho. Uno no se debe hacer una cesárea no porque genere más costos al sistema de salud, sino porque cambia la microbiota. La leche materna, porque es la base fundamental de la colonización de ese intestino con la microbiota saludable, y lograr ese equilibrio entre microbiota y dieta externa, y disminuyendo los antioxidantes, es lo que nos va a garantizar realmente poder prolongar y garantizar un perfil metabólico más seguro en el paciente. Sí. ¿Qué piensa usted acerca de los metales pesados en la génesis de placas ateromatosas de riesgo cardiovascular importante? No, sí. Se está hablando de que estos metales pesados que encontramos en el agua que todos los días consumimos, en el aire que todos los días respiramos, etcétera, inclusive en los pesticidas que están acompañando estas siembras, encontramos estos metales pesados y están siendo hoy considerados como factor de riesgo de importante. Claro, en la última conferencia de la Sociedad Europea de Cardiología e Hipertensión se habla del papel que tiene el ruido y la contaminación ambiental y otros factores exógenos. Todo lo que aumente estrés oxidativo y aumente radicales libres se va a traducir efectivamente en un mayor daño celular, no solo a nivel de placa endotelial, sino en lo que se va en daños a nivel del DNA. Entonces, efectivamente, eso va a ocurrir. Yo lo que le planteo de todas maneras, cuando me enfrento a mi paciente en la consulta, y lo que pues, los años me han ido mostrando también, es que uno con el paciente sentado debe conocer cuál es su expectativa de vida. Los médicos, su expectativa frente al vivir, no su expectativa de vida en años. ¿Por qué? Porque todos los estudios han estado centrados en cómo disminuyo el MACE, en cómo disminuyo eventos cardiovasculares adversos, pero nadie le pregunta al que está sentado cómo quiere vivir. Entonces, modificar todo lo que podamos en acuerdo con el paciente y en acuerdo a cómo es su estilo de vida y cómo quiere vivir. Yo creo que ese es el papel fundamental de nosotros como médicos. Y su pregunta exacta, sí, todo lo que aumente estrés oxidativo daña endotelio, daña DNA, genera epigenética y está en contra de una vida saludable. Última pregunta, gracias. Doctor Tamayo, a modo de reflexión a eso quería llegar. Es como lo primero que habló hoy y que todos sabemos es que el 80% del colesterol circulante en sangre se produce en el hígado, que solo un 20% proviene de la dieta. Pero también se llega a modo de conclusión de que llegar a esas cifras con tratamientos agresivos para reducir el LDL solo previenen un 17% las probabilidades de un evento cardiovascular y en un 21% una muerte súbita en un primer ataque. Entonces piensa uno, con todo este esfuerzo, con todo este trabajo, ¿cierto?, de llegar a calificar o a clasificar bien un paciente, a hacer todo por él, pues el porcentaje que se obtiene sigue siendo muy bajo. Y es eso lo que yo quería preguntarle. Aparte de que es evidente que para tener un evento de estos de tipo coronario, en muchos casos hay factores externos o ambientales que los desencadenan. ¿Qué otra forma o qué otros estudios o proyectos hay para tratar de estudiar o de mejorar ese colesterol que se está produciendo además en el hígado? No, el futuro cercano busca indiscutiblemente la parte de intervención genética. Lo que pasa es que ya empiezan unos límites de bioética muy importantes, porque realmente el dilema de la medicina moderna, es decir, ya se plantea la posibilidad de hombres amortales.
no inmortales, sino amortales, porque a uno lo puede pisar un camión saliendo de la casa, pero a través de manipulación genética eso se podría, pero hay que mirar, toca problemas de bioética grandes como la sobrepoblación mundial, la capacidad económica para acceder a eso, y lo mismo que se plantea, quiero tener el hijo de ojos verdes, de 1,80, todo eso se podría hacer, pero ya empieza a tocar los límites de la bioética y del libre albedrío, que ya es una conceptualización más de tipo filosófico y humano que desde el punto de vista técnico. Yo creo que el mensaje moderno en la medicina hoy en día no es qué se puede hacer, qué se debe hacer, y hasta dónde debemos hacer. Gracias al doctor Juan Guillermo por su exposición. George. Gracias. Megalabs. Somos bienestar.